La comunidad de San Luis, ubicada en el municipio de San José Bouquey, en el norte de Jinotega, se ha convertido en el epicentro de un recrudecimiento de la violencia y represión bajo el régimen de Daniel Ortega. Más de una vez se ha denunciado el creciente abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares que operan con la impunidad otorgada por el gobierno, pero en los últimos días las denuncias de tortura, abuso y violaciones de derechos humanos se han intensificado, afectando especialmente a aquellos que se oponen al gobierno. Según testigos y víctimas de estos abusos, los perros hambrientos, como se les denomina a los paramilitares al servicio del régimen, han incrementado su presencia en la zona, actuando con el respaldo y la complicidad de la policía y el ejército. Estos grupos, que operan bajo órdenes directas del gobierno de Ortega, se dedican no solo a patrullar las comunidades, sino a acosar, torturar y desaparecer a aquellos que se atreven a expresar su desacuerdo con el gobierno. Los relatos de los residentes de San Luis dan cuenta de un panorama sombrío: nos están matando poco a poco, no solo con las golpizas físicas, sino también con el miedo que nos imponen cada día, expresó una mujer que prefirió mantenerse en el anonimato por miedo a represalias. Los testimonios hablan de secuestros forzados, detenciones arbitrarias y violentos interrogatorios. Los detenidos, muchos de los cuales han sido liberados tras sufrir abusos y amenazas, aseguran que los torturadores no solo utilizan métodos clásicos como golpes, sino también tratos degradantes, humillaciones públicas y amenazas de muerte a familiares cercanos. El poder otorgado por Ortega a estos grupos paramilitares ha sido clave para la perpetuación de la violencia. Los agentes del gobierno y los miembros de estos grupos se sienten libres de actuar sin consecuencias, sabedores de que el dictador y su administración les brindan total inmunidad. Este descontrol ha creado un clima de terror en San Luis y en otras comunidades rurales de Jinotega, donde los residentes viven constantemente bajo la amenaza de ser atacados por el simple hecho de pensar de manera diferente o de alzar la voz en contra de la injusticia. En un país donde la represión se ha institucionalizado, cada vez son más las denuncias de hostigamiento y represión, tanto por parte de la Policía Nacional como de las fuerzas del Ejército, las cuales, lejos de proteger a la ciudadanía, actúan como una extensión del aparato de control del régimen. En un testimonio desgarrador, un joven agricultor, que fue detenido por estar en contra del gobierno en San Luis, declaró: "Nos metieron en un cuartel, nos golpearon hasta perder el conocimiento. Me dijeron que no me atreviera a volver a hablar contra Ortega o terminaría peor. A otros los desaparecieron por días. Los que pudimos salir lo hicimos con el alma rota". En la actualidad, la comunidad de San Luis está sumida en el dolor y la desesperanza. La gente vive bajo constante vigilancia, con pocas opciones para escapar de la brutalidad del régimen. Las mujeres, los jóvenes y los líderes comunitarios son los más vulnerables a estos ataques, pues, como en otras partes del país, el régimen ha dirigido sus esfuerzos represivos hacia quienes consideran peligrosos o subversivos. Muchos se han visto obligados a huir, buscar refugio en otras partes del país o, incluso, salir del país para salvar sus vidas. El temor a la represalia es tal que la población prefiere callar antes que arriesgarse a sufrir represalias aún peores. Sin embargo, los informes sobre estos abusos continúan filtrándose a través de canales internacionales y organizaciones de derechos humanos. La situación en San Luis se ha convertido en un grito de auxilio que resuena fuera de las fronteras de Nicaragua. Organismos de derechos humanos y diversas ONGs siguen volteando para otro lado mientras los nicaragüenses cada día mueren más en manos de criminales dirigidos por el gobierno. Las autoridades nicaragüenses deben ser responsabilizadas por estos crímenes y las víctimas tienen derecho a la justicia. La comunidad internacional no puede seguir indiferente ante la grave situación que viven los nicaragüenses, señaló la portavoz del organismo. A medida que la represión continúa en San Luis y otras regiones del país, los habitantes de Nicaragua siguen buscando apoyo internacional, pidiendo un alto al régimen de terror instaurado por Daniel Ortega y su régimen. La presión de la comunidad internacional se vuelve cada vez más crucial para asegurar que estas atrocidades no queden impunes y que las voces de las víctimas sean escuchadas. La situación en Nicaragua se sigue deteriorando y las calles de San Luis, al igual que otras zonas del país, son testigos del sufrimiento de un pueblo que no quiere rendirse ante la opresión, pero que necesita con urgencia el respaldo de aquellos que defienden los derechos humanos y la justicia en el mundo.